Comienza el informativo. Vamos a empezar con un ataque con cuchillo en vísperas de Año Nuevo que ha generado pánico en Reino Unido. Al menos 3 personas, incluido un policía, resultaron heridas luego de que un hombre los apuñalara en la estación de tren Victoria, en Manchester. Los cuerpos de seguridad, inmediatamente después de registrarse este incidente, lograron detener al atacante. La sombra del terrorismo vuelve a desatar angustia en Reino Unido. Al grito de Alá, un hombre atacó con un cuchillo a varias personas que se encontraban en la estación Victoria, en Manchester. El saldo, 2 civiles y un oficial de policía heridos. Testigos del incidente relataron el horror que vivieron. Él estaba retrocediendo hacia mí, las personas que habían sido atacadas no estaban en la escena. Él estaba retrocediendo hacia mí. En ese punto yo no me di cuenta que él había estado atacando a estas personas con arma blanca. Supuse que era una pelea, pero cuando se acercó a mí, tal vez a unos 6 u 8 pies, miré hacia abajo y vi su mano y tenía ahí un cuchillo de cocina con una cuchilla muy larga y yo pensé, esto no es nada bueno. Los uniformados lograron neutralizar al atacante con una pistola paralizante y spray pimienta. Investigan el hecho como un ataque terrorista. Estamos tratando esto como una investigación terrorista que se está llevando a cabo por oficiales de contraterrorismo con apoyo de la policía de Manchester. Estamos trabajando durante toda la noche para unir los cabos sobre lo que ocurrió e identificar al hombre arrestado. El sospechoso habría gritado que los atentados continuarían si la comunidad internacional persiste en sus bombardeos en algunos países del Medio Oriente. El tipo en el piso dijo: si ustedes siguen bombardeando ciertos lugares, este tipo de cosas, digo cosas, pero él utilizó una palabra más fuerte, este tipo de cosas van a seguir ocurriendo. Eso fue lo que él dijo. Y yo lo vi, tenía gas pimienta en los ojos, y en ese punto comencé a pensar, este es un hombre que no está mentalmente bien, para ser franco. La agresión se registró muy cerca del Manchester Arena, donde en 2017 el Estado Islámico ejecutó un ataque suicida durante un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, que dejó unos 22 muertos y más de 100 heridos. Vamos a hablar ahora de un milagro en medio de la tragedia. Una bebé fue rescatada de entre los escombros de un edificio que se desplomó en Rusia y que cobró la vida de varias personas tras una explosión por escape de gas. El llanto de la pequeña hizo que los rescatistas organizaran con rapidez una exitosa operación de salvamento. Se habla de un milagro en Rusia. El llanto de una bebé de tan solo 11 meses hizo que los rescatistas pudieran ubicarla en medio de los escombros de las viviendas que se derrumbaron este lunes en la ciudad de Magnitogorsk, en la región de los Urales. Apenas escucharon sus gritos, se organizó una operación de salvamento que resultó exitosa. La niña logró sobrevivir durante más de 24 horas, no solo bajo los escombros, sino también a temperaturas del orden de los 20 grados bajo cero. Los médicos informaron que presenta un traumatismo craneoencefálico e hipotermia, y fue hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos de un centro médico local. Según los últimos datos oficiales, en el derrumbe que afectó a 7 de las 10 plantas del edificio y que fue provocado presuntamente por una explosión de gas, murieron al menos 8 personas y otras 6 resultaron heridas. Además, se cuentan 35 personas desaparecidas. Varios cientos de personas han sido movilizadas desde Moscú para las labores de búsqueda y rescate. A pesar de la alentadora noticia de Año Nuevo, con esta bebé encontrada con vida, las autoridades advierten que debido a las bajas temperaturas, las posibilidades de hallar sobrevivientes se reducen con cada hora que pasa. Inicia ya la era de Jair Bolsonaro, quien va a gobernar Brasil hasta el año 2022. En minutos, el ultraderechista va a tomar posesión de su cargo en la ciudad de Brasilia. Va a estar acompañado de al menos 12 jefes de Estado, también cientos de líderes mundiales. Las fuerzas de seguridad han prácticamente blindado la capital por temor a que el nuevo presidente pueda ser víctima de un ataque como ocurrió durante su campaña presidencial. Miles de policías vigilan las calles, mientras que los equipos antimisiles y aviones de combate están listos ante cualquier alteración del orden público. Estas son las imágenes del Congreso de Brasil, a donde ya ha llegado el presidente Jair Bolsonaro, que toma posesión el día de hoy.
Empieza la era de la extrema derecha en Brasil. Jair Bolsonaro asume hoy la presidencia del gigante sudamericano. El mandatario número 38 del país empezará su administración con el 65% de la confianza de los ciudadanos en que su gobierno será excelente o bueno. Una encuesta divulgada por la firma Datafolha en el primer día del año revela que el 27% de los brasileños cree que Bolsonaro cumplirá la mayoría de las promesas que hizo en campaña y el 46% considera que realizará una mejor gestión respecto al combate a la violencia. Con este panorama y tras prestar juramento del cargo y recibir la banda presidencial de su antecesor Michel Temer, Bolsonaro llega al Palacio de Planalto. Brasilia permanece blindada desde el fin de semana. Un fuerte operativo de seguridad que incluye equipos antimisiles, aviones de combate y un riguroso control terrestre se dispuso en la capital para garantizar no solo la seguridad del presidente electo, sino de las cerca de 500.000 personas que se estiman asisten a la investidura. Las fuerzas de seguridad permanecen alerta por el temor a que el ultraderechista pueda ser víctima de un nuevo ataque, como ocurrió en septiembre durante la campaña electoral. Él sufrió una agresión, un atentado contra su propia vida y tendremos que lidiar con eso. Tenemos que aumentar los niveles de seguridad. Miles de simpatizantes del ultraderechista lo acompañan hoy. Vamos a conocer inmediatamente quién es el nuevo presidente de Brasil. La prensa internacional lo ha calificado como el Trump brasileño por su postura radical frente a temas como homosexualismo, aborto también. Es un férreo defensor de la familia tradicional y también del porte de armas. Jair Bolsonaro ha sido uno de los políticos más criticados con la izquierda en Brasil en los últimos años y asegura que con la ayuda de la sociedad brasileña va a salvar al país de la violencia y de la crisis económica. Polémico en sus declaraciones y con un sentido a favor de las fuerzas militares. Ese es Jair Messias Bolsonaro. Sus controvertidos comentarios lo han puesto en la primera página de los diarios en más de una ocasión. La defensa de la dictadura militar, el apoyo al porte de armas en el país y su rechazo público a la comunidad LGTBI han sido algunas de sus posiciones que han generado todo tipo de reacciones en la sociedad brasileña. El parlamentario se ha mostrado a favor en temas como la pena de muerte a delincuentes y radical ante los proyectos de legalización de las drogas. Desde hace 27 años se desempeña como diputado federal en el Congreso, en donde logró sacar adelante 2 proyectos de ley durante toda su gestión. Se retiró del ejército, en donde se desempeñaba como capitán de reserva, para entrar al mundo de la política a finales de los años 80. Desde allí, siempre ha sido uno de los parlamentarios más críticos con la izquierda brasileña. Ahora, a sus 63 años, plantea volver a hacer de Brasil un país grande, bajo su lema de campaña, Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos. Mantener las políticas de ajuste fiscal en un país con 13 millones de desempleados, aproximadamente varios millones más con carencias sociales de todo tipo. Ese va a ser uno de los principales desafíos del presidente electo de Brasil. El mandatario del gigante de América Latina va a tener que poner en marcha planes concretos para remediar esa crisis económica que tienen, garantizar la gobernabilidad pese a la enorme división política, superando el fantasma de la dificultad de alcanzar acuerdos duraderos y también poner freno al crimen en uno de los países más violentos de todo el mundo. De acuerdo con datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, en el 2017 se registraron 63.880 asesinatos. El presidente de Brasil deberá enfrentar desde el primer día de su mandato una enorme presión de los mercados para proseguir la política de ajustes fiscales. Según un informe del Banco Mundial presentado a los candidatos, el país enfrenta 3 desafíos principales: su gran desequilibrio fiscal, la falta de crecimiento sostenible de su productividad y la dificultad creciente del Estado para ofrecer servicios básicos. El país tiene unos 13 millones de desempleados y varios millones más sufren carencias sociales de todo tipo. Brasil tiene una parte de la población que todavía vive en el siglo XIX y otra que ya está en el siglo XXI. No podemos olvidarnos de los que viven en el siglo XIX porque esa es buena parte de nuestra población. Marcelo Neri fue ministro de Asuntos Estratégicos entre 2013 y 2015 y actualmente dirige el Centro de Políticas Sociales de la Fundación Getúlio Vargas. Según un estudio de este centro, más de 23 millones de brasileños, de un total de 208 millones, vivían bajo la línea de pobreza a fines de 2017. Brasil tinha, nos anos 90, 34% de pobres.
Brasil tenía un 34% de pobres en los años 90. Eso cayó hasta el 8% en 2014 y de allí subió a 33%, 6 millones de nuevos pobres. Si nos basamos solo en el crecimiento de la economía, se tardará 12 años en volver a donde la gente estaba en 2014. 12 anos para a gente voltar onde que a gente estava em 2014. El presidente Michel Temer congeló los gastos públicos durante 20 años, entre otras medidas de austeridad, pero dejó pendiente la delicada reforma de las jubilaciones, considerada por los mercados como la piedra angular del enderezamiento de las cuentas. Por su parte, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró que el 2019 será un año de resistencia. El mensaje fue divulgado por el Partido de los Trabajadores en su página web el mismo día en el que Bolsonaro inicia su gobierno. El exmandatario afirmó que el pueblo no necesita ser castigado más de lo que ya fue. Agregó que tuvo que iniciar el año en la celda en la que fue recluido, según él, sin haber cometido ningún crimen. Lula da Silva cumple una condena de 12 años por corrupción. Y el mundo entero celebra la llegada del 2019. Vamos a continuación con las espectaculares imágenes de estos festejos que se han dado en el mundo, los shows de juegos pirotécnicos que se vieron en las principales capitales del mundo, cuando el reloj marcó justamente las 12 de la noche.
Pero sin duda, la más icónica celebración en Estados Unidos es la del Times Square en Nueva York. Estoy hablando de América. Miles de personas bajo la lluvia vieron descender esta bola de cristal con más de 5 toneladas. Carolina Valladares tiene el resumen de lo que fue en Estados Unidos. Está bienvenida al 2019. Carolina, adelante, un buen día y un buen año. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ruth. Ya estamos oficialmente en el año 2019 y qué bonita, qué bella que es la Nochevieja, pero también qué rápido que pasa. Es por eso que vamos a recordar lo que pasó ayer en esa icónica plaza de Times Square, como decías, con el descenso de esa enorme bola de cristal de 3 metros de diámetro, también pesa 5 toneladas y más de 2.600 cristales, 192 de ellos se incorporaron para este año. Una celebración que tuvo lugar bajo una intensísima lluvia que no cesó durante casi 8 horas. Eso sí, dicen, dejó de llover justo en el momento en el que Nueva York cambiaba de año. Fueron cerca de 1 millón de personas los afortunados y también muy pacientes que decidieron esperar desde las 4 de la tarde para presenciar ese momento histórico. Tras cambiar de año, como es tradición, en esa plaza de Times Square sonó el New York, New York de Frank Sinatra y dicen que los que tienen pareja o están casados, o bueno, como quieran, han de besarse porque si uno se besa en ese momento, pues se evita 365 días de soledad. Nosotros en realidad viajamos aquí con mi papá, sí. Hola a todos. Bueno, yo vi que estaba lloviendo en Times Square y siempre está lloviendo aquí, así que se trata sobre el clima, pero es Nueva York, así que estamos emocionados. Sí, disfrutamos las interpretaciones, pero esta es la primera vez que vengo aquí para celebrar el Año Nuevo, así que simplemente estamos emocionados de poder estar aquí a pesar del mal clima. Yo vi el espectáculo en Nueva York y en realidad fue muy interesante. Me sentí un poco mal porque estaba lloviendo y era mucha lluvia. Parecía que era un buen tiempo, pero al mismo tiempo no sé si me hubiese quedado toda la noche por las 9 horas, como muchos dijeron que lo hicieron. Las interpretaciones estuvieron magníficas por lo que vimos, pero como dije anteriormente, no sé si hubiese aguantado con ese frío y el viento y toda la lluvia, pero fue muy interesante. Estamos muy contentos por el nuevo año y con suerte va a ser bendecido. Fue una buena celebración de Año Nuevo. Vimos la caída de la bola en Nueva York. No se veía muy divertido porque llovió por 9 horas. Personalmente no me hubiese gustado estar ahí, pero fue divertido estar aquí, celebrarlo con mi esposa y espero que el 2019 sea un buen año y que todo el mundo esté bendecido. Y eso es. Y como escuchaban, son muchos los que prefieren pues ver esta icónica celebración no desde la plaza, sino desde el calorcito de sus hogares, no solamente desde Nueva York, sino también desde el resto del país. Hay que decir que además del tradicional New York, New York de Frank Sinatra, pues el evento, como cada año, tuvo la participación de reconocidos artistas, tanto de la escena internacional como latina. Estuvieron Sting, componente de Police, también Christina Aguilera, Snoop Dogg, rapero, pero también hubo una alta presencia latina. Estuvo, por ejemplo, Paulina Rubio, la mexicana, y también la argentina Lali Espósito. Hay que decir que además de esa bola de cristal que baja, se esparció confeti por toda la plaza y que después de las celebraciones, posiblemente el alcohol, algunas copas de más, pues la ciudad, al menos aquí en Washington, como pueden ver, amaneció completamente desértica, completamente vacía. Serán muchos los que a estas horas pues aún estén durmiendo o descansando, al menos en sus casas. Este es el reporte de Ruth desde Washington. Sigan con más en NTN 24. Gracias a Carolina por ese reporte y una mirada materna para afrontar el futuro en un mundo cada vez más desunido y con mucha soledad. Este ha sido el mensaje del Papa Francisco durante la homilía que pronunció en la misa por el Año Nuevo celebrada en la Basílica de San Pedro. La ceremonia coincide con la Jornada Mundial de la Paz. Necesitamos aprender de las madres que el heroísmo está en darse, la fortaleza en ser misericordiosos y la sabiduría en la mansedumbre. ¿Cuántos, olvidando el afecto materno, viven enfadados e indiferentes a todo? ¿Cuántos, lamentablemente, reaccionan a todo y a todos, con veneno y maldad? En ocasiones, mostrarse malvados parece incluso signo de fortaleza, pero es solo debilidad.
El mundo está totalmente conectado, pero parece cada vez más desunido. Necesitamos confiarnos a la madre. Vamos aquí a hacer una primera pausa y cuando regresemos vamos a tener imágenes de Jair Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil, jurando el cargo ante el Congreso, oficiando así el inicio de su gobierno en el gigante sudamericano. E Deus acima de todos. Por isso, quando os inimigos da pátria, da ordem e da liberdade tentaram pôr fim à minha vida, milhões de brasileiros foram às ruas. Uma campanha eleitoral transformou. Ya regresamos con El Informativo. Continuamos con El Informativo. Polémico mensaje de bienvenida al año nuevo del presidente Donald Trump. A través de su cuenta en la red social Twitter, el republicano ha felicitado a todo el mundo por la llegada del 2019, incluyendo a los criticones y a los medios de comunicación falsos. Trump aseguró que el nuevo año será fantástico para aquellos que no ponen en duda su labor frente a la Casa Blanca. Feliz año para todos, incluyendo a los resentidos y a los medios falsos de comunicación. 2019 será un año fantástico para aquellos que no sufren del síndrome de locura de Trump. Simplemente cálmense y disfruten el viaje. Grandes cosas están ocurriendo para nuestro país. El presidente de Trump se niega a reabrir el gobierno si no se aprueban los recursos para la construcción de este muro fronterizo. El mandatario ha rechazado la propuesta de los representantes demócratas de aprobar un proyecto de ley de presupuesto provisional para financiar el Departamento de Seguridad Nacional hasta el 8 de febrero, ampliando los fondos para el cercado fronterizo y otras medidas en 1.300 millones de dólares, una cifra lejana a los 5.000 millones solicitados por el republicano. Los demócratas, tal como sospechaba, no han asignado dinero para un nuevo muro. ¡Qué imaginativo! El problema es que sin el muro no puede haber una verdadera seguridad fronteriza. Y nuestro país debe tener una frontera sur fuerte y segura. En contra de los mensajes de odio y xenofobia sobre los migrantes centroamericanos, un juzgado de la ciudad de Tijuana, en México, ha concedido un amparo impuesto por una ONG para que el alcalde de la entidad fronteriza con Estados Unidos, Juan Manuel Gastelum, y su personal se abstengan de dar declaraciones que transmitan mensajes que inciten al odio contra esta población. Las medidas, además, indica que se deben realizar las gestiones necesarias para que su gobierno proporcione a la población migrante información completa y correcta sobre los derechos de aquellas, sobre todo en materia de asistencia social, legal y de refugio. Gastelum se ha referido en varias ocasiones a los miembros de las caravanas migrantes como delincuentes. Líderes estudiantiles, opositores y diferentes gremios en Venezuela se unirán este 10 de enero para rechazar la continuidad de Nicolás Maduro en el poder. Este día finaliza el periodo presidencial iniciado en el 2013 y comienza uno nuevo de 6 años de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 y 231 de la Constitución. Luis Laya con el informe desde Caracas. Luis. Hola, buenas tardes. Pues los profesores de la Cátedra de Derecho de la Universidad Central de Venezuela se han unido a las voces que ya se han pronunciado sobre el 10 de enero. Al igual que políticos, opositores y otros abogados en materia constitucional han indicado que el 10 de enero vence cualquier vestigio de legitimidad que pudiese tener Nicolás Maduro y que el papel tanto de la Asamblea Nacional venezolana como de la comunidad internacional será clave para lo que pueda ocurrir en el país. A partir del 10 de enero ocurriría una usurpación continuada del poder presidencial. Este es el panorama planteado para comienzos del año 2019 por la oposición venezolana. No reconocer a Nicolás Maduro. Ese día vence el periodo presidencial vigente. Con ello desaparece por completo cualquier vestigio de legitimidad de un dictador. La postura es similar desde los expertos en materia constitucional. Los profesores de la Cátedra de Derecho de la UCB aseguran que el camino debe ser guiado por la Asamblea Nacional. Debe convocar una consulta para generar una salida democrática. Declarado régimen de facto por la Asamblea Nacional, estamos en un esquema donde nada vale, no hay reglas y está en riesgo la seguridad de los venezolanos en lo interno en una potencia mucho mayor de lo que estamos hoy. A pesar de esto, explican que debe haber un acompañamiento del pueblo. Universitarios señalan que la esperanza debe ser fortalecida. Esto es un problema ciudadano
El artículo 333 de la Constitución no se dirige a la Asamblea Nacional, se dirige a todo ciudadano investido o no de autoridad, comprometido en el restablecimiento de las instituciones democráticas. Bueno, justamente tenemos que dar el ejemplo de una unidad superior y de acciones concretas. La esperanza, el pueblo lo necesita porque cada día que está pasando, cada semana, cada mes, la situación es más desesperada. Una unidad superior es también la propuesta de los líderes políticos, pero unos plantean una salida por la fuerza de las leyes y otros una solución pactada. Entonces, Maduro ya no es presidente hoy. Ahora, efectivamente, como tú dices, el 10 de enero se ha convertido en un hito que varios miembros de la comunidad internacional lo han señalado como un evento que establecerá un fortalecimiento, profundización de las presiones externas, porque efectivamente se acaba un periodo presidencial que debió ser, por cierto, el del proceso, el periodo de transición. Una negociación en otras condiciones, con otros actores, con una comunidad internacional que eso es lo que clama, porque no le podemos bajar el volumen. El problema que nosotros tenemos hoy en Venezuela, que así como hay una posición absolutamente sesgada del gobierno, queremos imponerle a la oposición una posición exactamente igual. Así no vamos a lograr nada. Sin embargo, expertos en sociología política indican que no se debe vender a la gente una ilusión. Debe haber un mensaje claro. El 10 de enero no es la fecha tope, así no se generarán frustraciones. Yo entiendo que producto de la desesperación en la que se encuentra la población venezolana y la angustia que todo el mundo, ciudadanos comunes y corrientes, dirigentes políticos, etcétera, estamos sintiendo por la tragedia venezolana, de repente puede generarse una especie de estado de ánimo casi que mágico, en donde, bueno, el 11 de enero vamos a amanecer con otro país. Es decir, el 11 de enero vamos a amanecer con el mismo país. Los expertos en materia constitucional han indicado que a partir del próximo 10 de enero Nicolás Maduro sería un mandatario de facto, que sería ilegítimo, por lo que también han invitado a la comunidad internacional a tomar nuevas acciones que permitan que Venezuela pueda salir de la crisis que hoy vive y resolver esta situación de manera democrática, es decir, a través de la Asamblea Nacional que catalogan como el único poder legítimo en el país. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Gracias a Luis por ese reporte. Aquí hacemos un pequeño corte comercial y cuando retornemos los restos en lo político, o los retos, perdón, que deberá enfrentar el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Vamos a tener un reporte desde Madrid con nuestro periodista Marcelo Moncayo. Ya regresamos con El Informativo. Continuamos con El Informativo. Continuamos con más noticias para ustedes en este primer día del 2019. En Holanda, las celebraciones del Año Nuevo han dejado 2 muertos en accidentes causados posiblemente por fuegos artificiales. Esto según las investigaciones hechas hasta ahora por la policía. También se reportaron varios heridos. Las muertes se han producido en la ciudad de Enschede, en el este del país, y en la localidad de Morra, en el norte. Además, en La Haya, la tradicional hoguera celebrada cada Nochevieja en la playa se salió de control al alcanzar grandes dimensiones y acabó provocando un incendio que afectó las casas vecinas y obligó a intervenir a los bomberos, aunque no causó víctimas. En Roma, los ciudadanos despertaron este 1 de enero con un hermoso y despejado cielo azul que les ha permitido acompañar a un grupo de valientes que, como es tradición, se lanzan desde un puente a las gélidas aguas del río Tíber. El espectáculo de clavadistas amateur en el Tíber se ha celebrado todos los primeros días del año, desde 1946. En esta ocasión se lanzaron desde unos 30 metros de altura en el puente Cavour, en el centro de la capital italiana. A los asistentes también se les interrogó sobre sus deseos para el nuevo año. Muchos coincidieron en decir que esperan un colapso del actual gobierno de extrema derecha, cuyas políticas dicen rechazar.
Y cientos de nadadores con sombreros de Papá Noel se sumergieron en el balneario mediterráneo de Antibes para el tradicional baño de Año Nuevo. La temperatura más cálida alcanza los 17 grados. Ahí vemos a los bañistas sumergiéndose, dándose este chapuzón en uno de los baños más tradicionales que, como sabemos, se llevan a cabo en muchas partes de Francia el primer día del año, pero el evento de Antibes es el más grande de la Riviera Francesa. Y España va a vivir este 2019 un agitado año en cuanto a la política. Habrá varios procesos electorales en los que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene que intentar ganar apoyo para mantenerse en el poder. Marcelo Moncayo desde Madrid tiene el reporte hasta ahora. Marcelo, un buen día. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid. Este 2019 será muy intenso en España a nivel político. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, tendrá una difícil tarea al intentar que su partido pueda consolidarse luego de las elecciones autonómicas de este próximo marzo. Situación que no será fácil si tenemos en cuenta los últimos resultados electorales obtenidos en Andalucía, en donde el Partido Socialista perdió la mayoría luego de 37 años de hegemonía. Además, los deseos independentistas en Cataluña seguirán siendo una piedra en el zapato para el presidente Sánchez este año. Este 2019 será un año muy intenso en España, principalmente en el plano político, a tal punto que el futuro del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, podría definirse si no logra enfrentar con éxito los dos principales retos que deberá sortear según la opinión de varios analistas. El primero de ellos, la aprobación de los presupuestos generales. Los actuales presupuestos fueron sacados adelante por el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy. En estos momentos, Sánchez carece de los apoyos suficientes para conseguir su aprobación y poner en marcha varias de sus propuestas. La no aprobación podría motivar su decisión de convocar elecciones generales. En un escenario lógico, en un escenario en el que sea imposible un consenso a casi 4 partidos en el Congreso de los Diputados, lo más probable es que no tengamos ese presupuesto y ahí sí que nos plantearíamos una posibilidad o no de plantear nuevas elecciones. A ver, la capacidad de hacer malabares de este gobierno es, yo creo que es ilimitada, pero es cierto que un éxito político que además yo creo que el propio Pedro Sánchez se lo ha marcado y en esto sí que ha titubeado menos que en otras cosas. La aprobación de los presupuestos es la aprobación de un proyecto de gobierno, un proyecto sostenible. El segundo gran reto del presidente Pedro Sánchez será tranquilizar a los sectores independentistas catalanes que buscan que el jefe del gobierno ceda a sus presiones para conseguir la convocatoria de un referéndum separatista. Para varios analistas, este tema será crucial en la agenda política, sobre todo porque la oposición querrá insistir en que Pedro Sánchez no sería presidente sin el apoyo de los separatistas. Aunque Pedro Sánchez intente, o el Partido Socialista intente centrarse en la gestión ordinaria, los asuntos del día a día del partido, incluso en visitas al extranjero como jefe del gobierno español, lo más probable es que el resto de partidos intenten sacar estos temas a la agenda pública. Que esto le genera, insisto, voces críticas en su propio partido, incluso un punto de incomodidad, yo creo, porque al final él es consciente de cuáles son los apoyos que se le fueron brindados en la moción de censura, quiénes los rechazaron y sobre todo los motivos por los cuales fueron rechazados. Lo cierto es que el peso político de Pedro Sánchez quedará en evidencia este año en las distintas elecciones que se darán tanto a nivel europeo, autonómico y municipal, sin descartar también unas elecciones generales. Lo dicho, amigos televidentes, uno de los primeros retos de Pedro Sánchez este año será conseguir este mes la aprobación de los presupuestos generales. Si no lo consigue, su gobierno transitará por la cuerda floja. Este es el informe. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid.